marca una situación muy importante en la vida política de Cancún y de Quintana Roo. Un acontecimiento que, si bien es cierto, fue de gran trascendencia nacional e incluso internacional, pues se ha quedado en el olvido, no lo recuerdan las crónicas, no se recuerda en algún momento en las escuelas, en otros lugares, y es algo que tenemos que ponernos a reflexionar, porque ese acontecimiento, esa situación, ese ambiente en ese momento es en donde cambia la vida política de este estado. Yo lo que comentaba es que cuando en el 2000 Fox gana la presidencia de la República, Juan Ignacio García Salvidad Chacho gana la Diputación Federal con mayor número de votos que Fox. Entonces esto lo marcaba como un posible candidato a ser presidente municipal de Cancún. Entonces en el 2002, que ya estaba Hendrix, empieza a ver que había una posibilidad de que alguien con una tendencia política diferente, que tenía la fuerza en el PAN, pudiera ganar la presidencia municipal, y de ahí obviamente, como se ha señalado, era la joya de la corona, y de ahí derivar hacia el gobierno del estado. Entonces empezaron a hacer una serie de maniobras para evitar que creciera el movimiento. 2003, Chacho entra en el 2002. En el 2003 en Cancún se desarrolló el evento de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y en ese año estaba muy involucrado el gobierno federal, pues, para que se desarrollara bien el evento del OMC. Entonces no pudieron hacer nada porque estaban aquí metidos todas las dependencias federales, gobernación, marina, ejército, todos estaban, CISEN, el antiguo CISEN, etc. Entonces no pudieron hacer nada, pero en el 2004 se inicia ya la lucha por destituir a Juan Ignacio de la presidencia municipal, que finalmente ganó ante una contienda muy fuerte en donde estuvo involucrado Gastón Alegre por el PRD, Víctor Medos por el PRI y Rodrigo Tello por el PAN, que supuestamente iba a ganar Rodrigo Tello porque era lo que se marcaban las tendencias del PAN, pero lo que no contaban era que Juan Ignacio, que se lanzó por el Partido Verde en ese momento, ganara la elección. Entonces, hay muchos temas que lo pueden leer en el libro que escribí narrando esos hechos, porque yo considero que es importante que quede registrado esta historia, porque, como decía, todo el ambiente político que estamos viviendo creo que depende desde esa época. ¿Por qué? Porque cuando Juan Ignacio está en el poder, tiene lucha interna en el Verde, con el Niño Verde, porque recuerden que en el 2004 hay una escena en la televisión nacional en donde exhiben al Niño Verde haciendo uso de temas de corrupción y recibiendo supuestamente dinero, que fue cuando sale la famosa frase, es que me chamaquearon, ¿no? Y me chamaquearon. Y es ahí donde rompe con Chacho y empieza a retirar a sus regidores del Partido Verde y otros que le siguieron, que eran de Chacho también, y ocasionan una ruptura dentro del cabildo que se genera desde el mes de marzo de 2004, y de ahí se hace un movimiento con el sindicato del ayuntamiento, que desde entonces está la lideresa Delia Alvarado, y en junio empiezan a exigir pagos de unos bonos, etcétera, presionando a Chacho. Cuando se da este movimiento, también el gobierno que encabezaba Hendrix en esa época empieza a ahorcar financieramente al municipio, no le daba las prerrogativas que le enviaban de la federación, generaba un ambiente de que cobraran los del
las dependencias que tenían atrasos con el municipio como Sofemat, etcétera, con tal de ahorcar financieramente a Juan Ignacio. Cuando se da esta situación, el sindicato hace una demanda de esos pagos y dice que se va a poner en huelga, cuestión que no podía hacer porque no podían estar en huelga los trabajadores del municipio. Sin embargo, en el día 7-8 de julio hacen una manifestación en el Palacio, cierran las puertas del Palacio y los que nos encontrábamos en ese momento dentro del Palacio no pudimos salir durante cerca de 3-4 días exigiendo que se hiciera el pago. De alguna manera se consiguió los recursos para poder pagar y quedaron satisfechos o supuestamente satisfechos de que iba a haber alguna solución a sus demandas. En ese día también el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, que estaba al frente Orlando Arroyo, pide que se haga una auditoría y que se haga una demostración de que efectivamente el municipio tiene la capacidad de cumplir con sus compromisos o cuál va a ser la situación que le depara a la ciudad por la falta de recursos y para el mantenimiento de la ciudad. Entonces se le dice al CCE que sí hay una explicación a esto y que se haga una reunión con los consejeros del Consejo Coordinador Empresarial. El día 16 de julio se marca la fecha y es en el centro de convenciones donde se hace esa presentación, explicándoles cuál era todo lo que estaba pendiente que se entregara de recursos por parte del gobierno del estado y de la federación, y que sí había alguna posibilidad de poder cumplir y que había incluso también la petición de un crédito de 200 millones de pesos con el soporte de diferentes fuentes para poder cubrirlo, pero que el gobierno del estado obstruía todas estas situaciones. El consejo del CCE dijeron, bueno, vamos a hacer una votación entre nosotros para saber si le damos el voto de confianza o no. Eso fue una reunión a las 8 o 9 de la mañana. A las 11 nos retiramos de ahí del centro de convenciones y nos avisan que sí, que el CCE daba un voto de confianza para que siguiera este funcionamiento del municipio. Sin embargo, todo era ya un plan previsto que no había podido cumplirse el día 8 de julio, de que ya estaban preparando la declaratoria de desaparición de poderes del municipio, porque ese día varios de los que estaban dentro del consejo, que fueron 6 consejeros, junto con los regidores del Verde y otros que se habían fuera del grupo de Chacho, se fueron a Chetumal. Hay la constancia de aviones que fueron a Chetumal con el gobernador Hendricks para poder hacer la declaratoria de que se desaparecían los poderes y nombraban un consejo. Situación totalmente irregular, porque no pueden haber hecho un acto de este tipo en el Congreso, en una comisión permanente que estaba en funcionamiento. Tenía que haber sido el pleno del Congreso, no se convocó, en fin, toda una serie de situaciones irregulares de acuerdo a la Constitución. Entonces, es ahí en donde se hace la preparación del asalto al Palacio, en donde ya no se hizo solamente el cerrarlo, sino fue totalmente directo a atacar el Palacio, a tratar de sacar a los funcionarios que estábamos ahí e incluso dañarlos físicamente a varios de ellos. Yo me acuerdo perfectamente que había una buena relación con el entonces secretario de gobierno, Efraín Villanueva, que me llamó y me dijo: me enteré que está usted dentro del Palacio, sálgase porque las cosas se van a poner difíciles. Le dije: yo no puedo salir porque están aquí regidoras, estaba la Pife Musa en ese momento, que había sido una personaje, como ustedes lo recuerdan, muy
muy política, ella con una gran fuerza y que no quería Chacho, pero al ver este tipo de situaciones se puso de ese lado también defendiendo la institución. Entonces no podíamos dejar que estuviera así esa situación y no aceptamos ese ofrecimiento de que saliéramos. En ese momento Julián Alcalde, que era director de gobierno, que también le habló un pariente de él para decirle que se saliera, que nos dejaban salir a él y a mí, no aceptamos y esperamos que hubiera el ataque que ya habíamos previsto, que traían gente del crucero, vimos que estaban llegando en taxi los elementos de la CTM que estaba decidido en Santa María también en ese momento, y empezaron a atacar el palacio con piedras, con bombas molotov, etcétera. Y importante también recordar que en ese momento Luis Felipe Seiden era director de seguridad y que yo le pedía que hubiese pues, una reacción ante esto. Me dijo, no tengo elementos, y efectivamente nada más había 2 elementos dentro del palacio que, tratando de soportar unas maderas que estaban ahí, pues no pudieron detener a toda la gente. Entonces, lo que pedimos fue de que dejaran salir a las personas que estábamos adentro para retirarnos sin que hubiera agresiones, y milagrosamente a un lado del Palacio Municipal había una valla de policías que ahí se estaban permitiendo que saliéramos a unas ambulancias y nos sacaron, nos dejaron aquí en la instalación de la Junta. Ese hecho sucedió hace 20 años, el 16 de julio de 2004, y es el momento para mí en donde empieza la relación del Partido Verde con el PRI, y ahí se siguió con Félix González, se siguió con Roberto Borge, después fue ocupando espacios, y es a partir de ahí que empieza a tener la mayor fuerza como la tiene el día de hoy, que ya está aliado con Moreno. Entonces, el gran ganador en todo este periodo ha sido el Partido Verde, a través de esas acciones, y que ha logrado también desplazar al PRI, a su antiguo aliado, y que ahora está aliado con otro partido que quizás también, por lo que estamos viendo, también le va a dar, lo va a superar, porque es esta estrategia. Se dio cuenta en ese momento el llamado Niño Verde que la única fuerza que tenía nacional estaba concentrada aquí, y que aquí era la oportunidad para poder tener un bastión, para poder competir más fuerte en la lucha política nacional. Entonces, por eso es importante que recordemos que estos hechos marcaron el cambio en la vida política del Estado, y que también es importante recordar que cuando alguien tiene el poder completo, como lo tuvo en su momento Henry, que tenía el control del poder legislativo, del poder judicial, de los presidentes municipales, cuando tienes esa concentración de poder, haces abuso de ese poder, como se hizo en ese momento, y ese es lo delicado, que estamos volviendo 20 años después a un mismo escenario como estaba en ese momento, en donde hubo ese control político total.